Bienvenidos a un nuevo video en nuestro curso de programación básica con JavaScript. Estamos por terminar lo que sería el módulo de condicionales o condiciones. Ya solo nos falta revisar una nueva sentencia que es muy parecida a algo que ya hemos visto. Así que mejor vamos a verlo. Así que vamos para Visual Studio Code. Perfecto, pues ya estamos de este lado aquí en Visual Studio Code y vamos a ver lo que sería la sentencia switch o switch case. En otros lenguajes de programación se conoce como switch case. Acá en JavaScript se le conoce solo como switch para rápido. Entonces vamos a evaluarla. Vamos a poner justamente la palabra reservada switch. ¿Y qué es lo que va a hacer switch case? Bueno, switch case lo que va a hacer es evaluar un valor o una variable, dependiendo del caso, es lo que va a pasar o es el código que va a ejecutar. Es muy parecido a una estructura else if, entonces vamos a verla. Aquí lo que voy a hacer es escribir palabra reservada switch, abrimos llaves y después vamos a abrir paréntesis. Si nos damos cuenta es muy parecido a la sentencia if, que era palabra reservada, abríamos paréntesis y después abríamos unas llavecitas. Entonces switch case es la misma estructura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí entre los paréntesis vamos a evaluar una variable. Entonces vamos a crear una variable que se llame var y le vamos a poner calificación. Así que vamos a declarar una variable y vamos a retomar el ejercicio que ya habíamos visto de las calificaciones. Entonces aquí en variable voy a poner aquí calificación. Y le voy a poner un valor. Vamos a empezar con el 10. Entonces ahora aquí adentro de los paréntesis tenemos que poner la variable que vamos a evaluar. Entonces aquí vamos a evaluar lo que sería calificación. Y adentro de las llaves tenemos que meter otra palabra reservada que se llama case o que se escribe case, que sería caso. Por eso se llama sentencia switch case, porque va un switch y tiene que ir acompañado de un case. Aquí en case, adelante solo vamos a dejar un espacio en blanco. Tenemos que poner el valor o el caso específico. Por ejemplo, vean, vamos a poner aquí un 10. Entonces, si calificación es igual a 10, se va a ejecutar el siguiente código. Y a diferencia de lo que sería una sentencia if o una sentencia else, normalmente lo que hacíamos era poner llaves. Aquí en switch case no vamos a poner llaves, solo vamos a poner dos puntos. Ojo, no es punto y coma, son dos puntos. Le voy a hacer zoom para que lo vean mejor. Entonces de aquí no estoy poniendo un punto y coma, estoy poniendo dos puntos. Después de estos dos puntos voy a dar un enter y aquí voy a poner por consola un mensaje que diga tuviste calificación perfecta, punto y coma, y lo voy a dar guardar. Entonces vean que cuando le pongo en guardar pues se ejecuta este código y me dice, mira, pues tuviste calificación perfecta porque calificación es 10. Entonces, en dado caso de que calificación sea 10, se va a ejecutar este código de aquí. Entonces, ahora vamos a crear aquí otro caso en el que sea, por ejemplo, 5 y le vamos a poner, no, pues reprobaste. Case, en caso de que sea 5, dos puntos, vamos a poner un console log que diga reprobaste. Le vamos a dar guardar y vean que lo que pasa, que se están ejecutando ambos códigos. Se está ejecutando este de aquí y también se está ejecutando este que dice 5. Bueno, que es el caso en el que valga 5 y también se está ejecutando esta línea que dice reprobaste. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí nosotros calificación estamos diciendo que vale 10. Entonces el switch lo que va a hacer es evaluar esta variable y me dice, bueno, mira, si calificación es igual a 10, entonces se ejecuta esto. Entonces, ¿por qué se está ejecutando esta parte de aquí? Bueno, pues la sentencia switch case tiene un problema, por así decir, y es que si recuerdan, en las sentencias if y else teníamos unas llavecitas y aquí no estamos utilizando llaves. Entonces, aquí cada vez que nosotros ejecutamos o que estamos creando un caso, tenemos que cerrar, por así decir, la llave, que por ejemplo en else cuando ya cierras la llave, ya sabes, en un if o en un else cuando cierras la llave, lo que sigue ya no se ejecuta. Entonces aquí nosotros tenemos que poner un stop y a esto se le conoce como break. Entonces vamos a usar la palabra reservada break, que es esta de aquí, le voy a dar punto y coma y cierro y le voy a dar en guardar y ve que ahora ya no se ejecuta este caso de aquí. Esto es porque en dado caso de que calificación valga 10, se ejecuta esta línea de código y se hace un break. O sea, lo que hacemos es hacer un stop.
esto de acá ya no se va a ejecutar porque como este caso ya fue verdadero, entonces se interrumpe y ya no se va a seguir ejecutando lo demás. Entonces recuerden siempre que vamos a utilizar un case, tenemos que utilizar un break para que no se siga ejecutando el código de abajo, porque si yo se lo quito, lo voy a comentar, le doy guardar, se van a ejecutar todas las demás opciones y no queremos eso, solo queremos que se ejecute el caso específico. Entonces aquí lo voy a descomentar y vamos a generar más código. Entonces aquí ya vimos que hay que utilizar lo que sería un break, punto y coma, y vamos a generar un nuevo caso. El caso en el que no se haya sacado 9, 2 puntos, y vamos a ejecutar aquí igual algo por consola que diga casi te faltó un poco más. Ahora aquí voy a ejecutar lo que sería un break, punto y coma, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y voy a poner 9, le doy guardar y solo se ejecuta esta línea de código que dice pum, no, o sea, casi lograste tener 10, pero no lo hiciste. Ahora vamos a poner el caso en el que haya sacado 4, no, 6, vamos a poner el caso 6. Voy a poner un 6, 2 puntos, recuerden, no es punto y coma, 2 puntos, console log, y vamos a poner un mensaje que diga apenas y pasaste, punto y coma, y vamos a cerrar con lo que sería el break, punto y coma, y guardamos. Y pues bueno, aquí en vez de poner 9 vamos a cambiar la calificación a 6, le doy guardar y me sale este mensaje que dice nombre, o sea, apenas y pasaste. Ya por último vamos a ver algo que tiene esta sentencia de switch case, y es que así como en las sentencias else if, en el switch case vamos a tener un valor o vamos a poder poner como si fuera un else. Es muy parecido a un else, pero aquí en el switch case se llama default. 2 puntos. Voy a poner un console log. Y aquí lo que va a hacer el default es que también se tiene que cerrar con un break. Lo que va a hacer default es que justamente como su nombre lo dice, va a poner un valor por defecto. En dado caso que ninguno de estos casos se cumpla, entonces se va a ejecutar lo que sería el valor por defecto, que en este caso podemos poner un mensaje de que si obtuvieron una calificación diferente a cualquiera de estas, le podemos poner aquí, pon un valor correcto. Entonces cuando nosotros ponemos otro valor que no está aquí, nos va a tirar ese mensaje. Por ejemplo, un valor que no hemos definido sería el 4. Y ve que me dice, no, pues pon un valor correcto. Pongo un 3, me sale pon un valor correcto. Si pongo un 2, también me va a salir esto de pon un valor correcto. Seguramente les va a surgir la duda de, oye, pero bueno, esto se parece a una sentencia o a una estructura else if. ¿Cómo sé cuándo utilizarlo? Bueno, una diferencia o una de las principales diferencias que tiene la estructura switch, a diferencia de lo que sería un if o lo que sería else if, es que en las sentencias else if nosotros podíamos evaluar un caso y evaluarlo o utilizar operadores lógicos y operadores aritméticos. O sea, nosotros podríamos hacer esto, crear un if y decir, por ejemplo, que si calificación es menor que 6, entonces vamos a tener aquí una calificación, o más bien reprobaste, ¿no? Así como reprobaste. Esto es lo que podíamos hacer con un if. Nosotros podemos poner o utilizar lo que serían condiciones con operadores lógicos y operadores aritméticos. Aquí nosotros no podemos decirle que si calificación es menor que 5, va a decir reprobaste. Ve que de hecho nos está tirando un error, así como de, oye, pues ¿por qué pones eso ahí? Eso no tiene que ir ahí. Y si quitamos el espacio, tampoco. O sea, esto no funciona. Entonces, el switch solo se usa para casos muy específicos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros no podríamos poner que, una condición en la que calificación sea menor que 6 para que todos los valores abajo de 6 sean reprobatorios. Aquí tendríamos que poner cada valor, cuando sacó 1, cuando sacó 2, cuando sacó 3, cuando sacó 4, 5, y también tendríamos que poner un caso específico para 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y así con todos los valores que estén por abajo de 6. Entonces, en este caso particular, este ejercicio se resolvería mejor con una sentencia if o una sentencia else if. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio rápido con switch para que nos quede un poco más claro. Voy a escribir entonces aquí mi comentario y vamos a poner crear un algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un juego como tipo lotería, por así decir. Entonces vamos a definir nosotros un rango, el número que nosotros querramos, desde 0 hasta 1000 o desde 0 hasta 1.000.000, el número que ustedes quieran. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Ustedes pueden usar otro rango, pero en mi caso solo voy a ocupar del 1 al 10. Entonces
Voy a preguntar al usuario que me dame un número del 1 al 10. Y vamos a escoger nosotros el número ganador. En mi caso se me ocurre el 7. Entonces, si el número es 7, ganaste. Si no, perdiste. Y vamos a poner otro número ganador. ¿Por qué no? Si el número es 3, ganas la mitad. ¿Vale? Entonces tenemos dos casos. Tenemos el caso en el que el número sea el correcto y va a ganar el premio completo, o si le atina al 3 va a tener solo la mitad del premio, y si mete cualquier otro número entonces ya perdió. Le voy a dar aquí en guardar y en este momento le vas a dar pause al video para que trates de resolver este ejercicio, obviamente utilizando un switch case. Ya sé que se puede hacer con un if, con un else if, con un if else. Ya sé que se puede hacer. Entonces, en este caso vamos a tratar de utilizar el switch para practicar. Así que utiliza un switch, ponle pause y nos vemos ahorita. Ya regresamos y vamos a tratar de resolver nuestro ejercicio utilizando la sentencia switch. Entonces, primero que nada vamos a, como siempre, leer y tratar de comprender nuestro problema. Entonces nos está diciendo que el usuario nos tiene que dar un número del 1 al 10. Entonces necesitamos crear una variable que se va a llamar número y le vamos a asignar un valor. Aquí en la segunda línea nos dice si el número es 7, ganaste. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ese, con el 7, punto y coma. Vamos a crear nuestra sentencia switch. Vean que Visual Studio Code también ya tiene el autocomplete, en donde nos sale un case, un default y la key. Aquí donde dice key ya sabemos que nosotros vamos a evaluar una variable. En este caso esta variable se llama número. Vamos a evaluar esta variable que tenemos aquí. Y el primer caso es si es 7. Entonces, si el número es 7, vamos a mandar por consola: ganaste el premio mayor, ¿no? Le vamos a dar guardar y me dice ganaste el premio mayor. ¿Por qué? Pues porque este número es igual, o bueno, más bien vale 7. Entonces, en este case estamos evaluando que la variable sea igual a 7. Entonces, como si es 7, se ejecuta este código, se pone el break y ahí se rompe lo que sería, por así decir, mi código. Vamos a ejecutar el siguiente caso. Entonces, me dice que el siguiente caso sería cuando vale 3. Bueno, nos está diciendo aquí que si no es ninguno de estos dos, perdió, pero vamos a ir entonces en orden. Aquí vamos a generar un nuevo caso y si el caso es que él da el número 3 o nuestro participante da el número 3, vamos a ejecutar un console log que diga ganaste la mitad del premio. Y ya está con mi punto y coma. Y ya nada más por último recuerden poner su break porque si no se va a seguir ejecutando el código de abajo. Break, punto y coma, le damos guardar y vamos a poner el número 3 para ver si funciona y efectivamente sí está funcionando. Ganaste la mitad del premio. Perfecto. Ahora, si no es ni el número 7 ni el número 3, entonces tenemos que evaluar. Entonces tenemos que poner un valor por defecto. En dado caso de que ponga cualquier otro número que no sea 3, entonces aquí vamos a tener que poner un default. Entonces, en dado caso que no sea ni 7 ni 3, vamos a poner un mensaje por consola que diga perdiste. Entonces, si pongo cualquier otro número que no sea 7 o 3, me va a salir de este lado, perdiste. Entonces, vamos a poner más números. Me sale el 3, era el de ganar el premio. 2, me sale que perdí. 4, me sale que también perdí. 5, y también me va a decir que perdí. Entonces, este es un caso en el que podríamos utilizar un switch. Así que espero que te haya quedado claro esto de las sentencias. Y solo para recapitular todo lo que hemos visto en este pequeño módulo, o más bien en este módulo un poquito más grande, fue que vimos la sentencia if, la sentencia else, la sentencia else if o las estructuras else if, y por último vimos lo que eran los switch, aparte de que también vimos los if anidados. Entonces ya vimos las sentencias más comunes. Ahora, recuerda que cuando hablamos de sentencias anidadas, no solo estamos hablando de la sentencia else if como hicimos en el caso anterior o en el video anterior, también podemos utilizar switch anidado. Entonces aquí dentro nosotros podríamos meter un if y adentro de ese if meter otro if y adentro de ese if meter un else y en cada caso a su vez meter más y más y más y más. Entonces lo podemos hacer tan complejo como nosotros querramos. Así que si quieres practicar un poco más de sentencias anidadas, te recomiendo el curso de estructura de datos y algoritmos que tenemos aquí en Nogara.dev.
Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente módulo en donde ya vamos a comenzar con lo que serían los bucles, y esto de la programación ahora sí se va a complicar como no tienes idea. Así que te recomiendo que sí busques algunos ejercicios, pero te reitero que si quieres realmente ver o aprender paso a paso más acerca de este tipo de estructuras, te recomiendo el curso de estructura de datos y algoritmos que tenemos aquí. Así que ahora sí, vámonos y nos vemos en el siguiente módulo.